gusto poder recibirlos, un gusto poder compartir este espacio de esta masterclass que seguramente nos va a dar un montón de respuestas y vamos a generar un montón de cuestiones que de alguna manera vamos a ir respondiendo también como con Sol. Bueno, María Sol González es becaria doctoral del CONICET con sede en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en donde también se desempeña como docente. Actualmente Sol se encuentra realizando sus estudios correspondientes al doctorado en Economía en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Sol es magíster en Econometría por la Universidad Torcuato Di Tella, es especialista en Economía Social y Desarrollo Local por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Respecto a su labor de investigación, justamente que tiene que ver con el tema que hoy nos va a presentar, se ha especializado en temas de pobreza, desarrollo humano y desigualdad en la infancia. Bueno, para nosotros es verdaderamente un gusto poder compartir este espacio con ustedes y Sol, bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación, pero antes de empezar a hablar me gustaría compartir la pantalla. Ahí estamos. Díganme si la están viendo, si se ve todo bien. Bueno, perfecto, Sol. Muchas gracias. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación, y cuando se me pidió un poco armar esta charla, lo primero que pensé es, bueno, hay tres conceptos que son fundamentales y que van a ser nuestro norte, ¿no? Que son pobreza, vulnerabilidad y multidimensionalidad. Entonces se me ocurrió pensar en las preguntas existenciales que nos enseñaron en el colegio, ¿no? ¿Qué, cómo, para qué? Y ahí me hice algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es la pobreza? Si la pobreza es multidimensional. Si la pobreza es multidimensional, efectivamente la medición de la pobreza debería ser también multidimensional. Lo mismo me hice con el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué define la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se trata de un concepto multidimensional, y después una pregunta que es bastante, que se desprende de todo esto, es si la vulnerabilidad implica pobreza, la pobreza implica vulnerabilidad. Yo vengo del área de la economía y hay algo que nosotros definimos como condición necesaria y suficiente. ¿Es necesaria la pobreza para definir la vulnerabilidad? ¿O es una condición suficiente? Bueno, esos son un poco los planteos que van a surgir a lo largo de la charla. También se me ocurrió pensar si existen en nuestro país políticas que aborden la pobreza y la vulnerabilidad en algunos sectores desde un enfoque multidimensional. ¿Existen en Argentina? Bueno, esas van a ser algunas de las preguntas que voy a plantear a lo largo del encuentro, que algunas van a tener respuesta capaz hoy mismo, pero otras me gustaría dejarlas abiertas para reflexionar a lo largo de la materia, fundamentos que vamos a dictar con Jimena Mació y con Betsabe Policastro. Así que también los invito a reflexionar sobre eso y dejarlos pensando. Bueno, como dije, la primera pregunta que surge es, ¿qué es la pobreza? Cuando a mí se me pide definir un concepto, lo primero que hago es pensar en la definición que nos da la RAE. Se ve bien, ¿no? Porque me parece como un cartel raro. Sí. Bueno, ¿qué nos dice la RAE sobre este concepto? Nos dice que es la cualidad de pobre. Entonces, cuando uno va a la definición de pobre, dice, bueno, es una persona necesitada, que no tiene lo necesario para vivir. Yo acá agrego lo necesario para vivir bien. También otra acepción está vinculado con la falta, con la escasez. En fin, ¿no? Todo eso, conceptos, váyanlos teniendo en la mente, ¿no? Falta, escasez, necesario para vivir, desarrollo también va a estar acá. Bueno, en las ciencias sociales, el término de pobreza muchas veces se asocia a distintos significados. Hay quienes lo relacionan con la dificultad para satisfacer necesidades, las cuales son múltiples, y no siempre se logran satisfacer. Quienes se identifican con la marginación social, ¿no? Entendiendo por marginados a todas aquellas personas que no logren insertarse en las relaciones de producción típicas de una sociedad. Otros autores la señalan como pobre aquella persona que no tiene ingresos suficientes, ¿no? Que le permitan acceder a los bienes necesarios para satisfacer necesidades básicas.
Otros también la vinculan con la falta de recursos que posibilitan acceder al poder, al estatus. Y otra definición que a mí me gusta mucho, que la relaciona con la imposibilidad de acceder a un nivel mínimo de bienestar social. En este punto vuelvo a la definición de la RAE, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que bienestar es un concepto súper amplio, es un concepto multidimensional, y como dice la RAE, ¿no? Presenta como primera acepción el término de pobreza, el conjunto de las cosas necesarias para vivir bien, ¿no? De acá resulta un poco obvio que el bienestar no solamente va a estar asociado a una dimensión solamente, no la podemos reducir solamente a, por ejemplo, a la dimensión económica, sino que está vinculado también a cuestiones de salud, además de cuestiones de ingreso, ¿no? Y cada una de estas dimensiones, y todas las dimensiones que hacen al desarrollo humano, revelan un aspecto fundamental en lo que respecta al nivel de bienestar del que disfrutan las personas. Me olvidé decir, si tienen preguntas las pueden ir haciendo por chat, la idea es que esto sea abierto y que, nada, que todos vayamos pensando y reflexionando sobre estos conceptos. Bueno, entonces, volviendo a las definiciones y tomando algunos conceptos que vimos recién, parecería ser que los estudios sobre pobreza centran su atención en las definiciones vinculadas a necesidad, estándares de vida e insuficiencia de recursos. Por necesidad se entiende la carencia de bienes y servicios requeridos para vivir y funcionar, ¿no?, como un miembro de una sociedad. Después tenemos el concepto de estándar de vida, ¿no?, que se trata de un concepto relativo, claramente, que se asocia no solo a las privaciones, sino también al hecho de vivir con menos que otras personas. Por eso es ese concepto de estándar de vida, estándar social. Y después el concepto de insuficiencia de recursos está vinculado a la carencia de los medios necesarios para adquirir lo que una persona necesita para vivir, lo cual refiere alimentación, salud, nutrición, infraestructura, ¿no?, también una vivienda digna. Todos estos conceptos están vinculados a pobreza. Ahora bien, de vuelta, todos estos conceptos que estamos viendo darían cuenta de que la pobreza efectivamente se trata de un fenómeno multidimensional. Entonces la pregunta es, ¿la pobreza es multidimensional? Yo le pregunto a ustedes qué piensan de esto. En principio, sí, es multidimensional, claramente. Es difícil, porque a mí me gusta que me respondan, pero no me pueden responder. Así que bueno, me autorrespondo. La pobreza sí es un fenómeno multidimensional en base a lo que estamos viendo, y hay distintas disciplinas que abordan este concepto desde distintas aristas. Y todas están de acuerdo en esto, de que efectivamente la pobreza es un fenómeno multidimensional que trasciende la dimensión de los ingresos, o sea que trasciende la dimensión económica, y que refiere a cualquier privación que afecta al pleno desarrollo de las potencialidades humanas, como son salud, educación, infraestructura, relaciones interpersonales, participación en la vida comunitaria, seguridad, dimensiones psicológicas y otras tantas que hacen al desarrollo humano, ¿no? De vuelta, también si voy rápido, me avisan. Bueno, antes de preguntarme si si la medición de pobreza tiene que ser efectivamente multidimensional, me parecía importante ir un pasito para atrás y saber cuáles son los métodos de medición de la pobreza. Y en base a esto, hacernos la pregunta que les sigue. Sé que es un poco arduo, es un poco teórico, pero bueno, trataré de hacerlo lo más simple posible. Bueno, nosotros tenemos dos grandes enfoques para medir la pobreza. Uno es el enfoque directo, que por lo general se asocia a un enfoque multidimensional, y el otro es el enfoque indirecto o línea de pobreza por ingresos. Este último se asocia a una medición de pobreza unidimensional, y recibe muchas críticas del enfoque directo. Y hay una discusión muy interesante que se da al respecto, que ahora la vamos a plantear. Entonces, en cuanto al enfoque directo, considera que una persona u hogar es pobre si no satisface una o varias necesidades básicas, como son educación, vivienda decente, nutrición, y entonces la condición de la población y el bienestar se evalúan en función de la lejanía o la cercanía en relación a ciertos estándares sociales. Y ello determina si la persona es o no pobre. En Argentina y en América Latina en general, el indicador
más utilizado, ¿no?, en lo que es el método de medición directo es el de necesidades básicas insatisfechas, o NBI. Quizás lo hayan escuchado hablar varias veces de este indicador. Este indicador considera 4 grandes indicadores a su vez, que son el hacinamiento, la vivienda deficitaria, el hogar con ningún tipo de inconveniente, o sea, que no sea una vivienda precaria, si hay algún niño en edad escolar que no asiste al colegio, y también considera la cantidad de personas por miembros ocupados, y si el jefe tuvo o no educación completa de secundaria, ¿no? Y si uno presenta al menos un déficit en alguno de estos indicadores, esa persona calificaría como pobre, y como pobre estructural. Después, dentro del método directo se fueron desarrollando otros indicadores de medición de pobreza, como pueden ser los famosos índices de pobreza multidimensional, que en los últimos años se ha escuchado mucho. Principalmente desde Oxford se lanzó un índice de pobreza multidimensional que se aplicó a distintos países, incluso en América Latina. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de mediciones? Bueno, primero permite descomponer en subgrupos poblacionales, y eso transforma el índice en un excelente instrumento de gestión, porque uno va viendo y va haciendo mediciones de objetivos y corrigiendo a medida que va gestionando. Y también permite la agregación. ¿Cuál es la gran crítica a este enfoque? Bueno, es que nadie se pone de acuerdo acerca de los indicadores que se tienen que considerar. Por ejemplo, para necesidades básicas insatisfechas es un concepto que fue mutando a lo largo del tiempo. Hubo indicadores que se sacaron, otros que se agregaron. Lo mismo con el índice de pobreza multidimensional. Y después tenemos el enfoque indirecto, que es el enfoque de ingresos, que básicamente considera una canasta básica de alimentos y servicios, y se mide la pobreza o la no pobreza en base a si una persona tiene los ingresos necesarios para acceder a esa canasta de bienes y servicios. Sí, obviamente, si no contás con los recursos suficientes, calificás como pobre, y si no, pasas a ser no pobre. Claramente, la facilidad de cálculo de este método es mucho mayor que la del método directo de pobreza, que la de NBI, y eso lo transforma en el indicador más utilizado para medir la pobreza. Cuando ustedes escuchan que el 42% de las personas son pobres en Argentina, según la última medición del INDEC, de la PH, estamos hablando de este indicador, ¿no?, del indicador de pobreza. Indicador que creció 7 puntos porcentuales entre el segundo semestre del 2019 y hoy. Impresionante, eso al margen. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace al método de medición a través de los ingresos? Básicamente el reduccionismo. ¿Por qué? Porque se termina pensando que una persona es pobre en base a los recursos para acceder a esa canasta de bienes y servicios. O sea, esa es la gran crítica que recibe. Pero acá se da una discusión muy interesante, porque quienes defienden este método dicen, no, ustedes, los que están en la vereda de enfrente, se equivocan, porque en realidad la canasta básica de bienes y servicios considera salud, considera educación y considera nutrición. Al final del día estamos hablando también de una medición multidimensional. Bueno, sigue siendo cuestionado, porque en realidad se trata de consumo efectivo o no, y bueno, es como que no se ponen de acuerdo. Y los que defienden uno a veces son muy dogmáticos, y lo mismo con los que pasan con los que están en la vereda de enfrente. Acá me parece que la idea es no excluir ningún método, sino que hablar de la complementariedad. Los dos nos van a aportar una mirada distinta y complementaria a la vez. De vuelta, siempre hay que fijarse cuál es el fin último de la medida que vamos a utilizar. Bueno, y ahora sí, en base a eso, la pregunta es si efectivamente es necesaria una medición de pobreza multidimensional. Bueno, yo les pregunto, ustedes quédense pensando, ¿ustedes qué creen? Si efectivamente es así, y si efectivamente es necesaria una medición multidimensional. Ahora bien, del consenso de que la pobreza es un fenómeno multidimensional, no es tan obvio, esto es lo que se discute hoy un poco en el mercado, por decirlo de alguna forma, que la pobreza tenga que ser medida de manera multidimensional. Y esto es un poco lo que vimos recién. Es decir, el hecho de que la pobreza sea un concepto multidimensional no implica necesariamente, en otras palabras, que su medición también deba hacerlo. Sin embargo, como vimos recién,
el ingreso, si bien es la variable más utilizada para medir la pobreza, porque es el dato que sale en la tele, no se trata de la única medida importante, y últimamente ha habido mucho debate en cuanto a su uso. Debate o no, sigue siendo la medida más utilizada. Ahora bien, tampoco se logra consenso en base a las dimensiones a considerar en las mediciones multidimensionales. Y en algunos casos, ¿qué pasa? Que se logra el consenso, pero es muy difícil medir determinadas variables. Y esa imposibilidad de medición o la falta de estadísticas confiables hace que tampoco se pueda crear un índice de pobreza multidimensional que sea comparable en los distintos países de la región, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que creo es que es necesario tener en claro cuál es el fin para el que está siendo creada una determinada medida. Y en función de eso, establecer, ¿no?, cuál es la forma más conveniente de diseñarla. Una vez escuché en una charla y me pareció súper interesante que las medidas multidimensionales no se trata de distinguir entre medidas buenas o malas, que al final del día parece que la discusión es esa, sino hay que distinguir entre las medidas que son útiles a determinado fin y aquellas que no lo son. ¿No? Y el desafío de la pobreza multidimensional precisamente consiste en esto, en encontrar un equilibrio entre dimensiones, entre factibilidad, relevancia, realidad, comunicación. Yo creo que si se lograra todo eso, podríamos estar todos un poquito más de acuerdo. Y parafraseando a una estadística que se llama Short Box, él dice que todas las medidas están equivocadas, pero algunas son útiles. Y esto es, me parece, lo importante, establecer el fin y adecuar las herramientas es el gran desafío, ¿no?, de los científicos sociales. Bueno, hasta acá un poco lo que es el concepto de pobreza. Si hay alguna duda, me pueden preguntar, no sé, eso, Rosario, decime vos, cómo lo querés administrar. Bueno, en cuanto a la vulnerabilidad, acá un poco de vuelta, volvemos al concepto y a la definición que nos da la RAE, ¿no? Y cuando uno le busca, la definición nos dice que es la cualidad de vulnerable. Y cuando uno busca vulnerable, nos dice que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Entonces, dada esta definición, ¿no?, la vulnerabilidad en un sentido amplio podría entenderse como el potencial para sufrir una pérdida o daños, ya sean físicos o no. Bueno, en ciencias sociales, el término vulnerabilidad describe un estado de las personas o población. Se trataría de un concepto relativo y dinámico al mismo tiempo, ¿no?, que va cambiando. Bueno, la vulnerabilidad de un espacio social se refiere a quien es vulnerable y se define por las capacidades políticas, económicas, institucionales de las personas en un momento y lugar específico. También parecería que se trata de una definición multidimensional. Bueno, para determinar la vulnerabilidad, para mí es fundamental plantearnos dos preguntas. Una, ¿a qué amenaza o peligro son vulnerables las personas? Y por otra parte, ¿qué las hace vulnerables a esa amenaza o peligro? ¿No? Y el grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a esos peligros y recuperarse, depende de múltiples factores, no solamente físicos, sino también económicos, sociales, políticos, etc. Esto también da cuenta de que se trata de un fenómeno multidimensional. Cuando uno piensa en ejemplos de personas vulnerables, ¿qué se les viene a la mente? Hay de todo, no solamente pobres. Podemos mencionar repatriados, grupos específicos como personas marginadas, niños, mujeres, adultos mayores que se encuentran solos, personas discapacitadas. Es un concepto, parecería ser bastante más amplio que el que vimos en pobreza. Por lo tanto, la pregunta que se desprende de todo esto es si la pobreza y la vulnerabilidad son sinónimos. Bueno, ¿ustedes qué creen? Bueno, parecería ser también que en base a lo que estamos viendo, que no, que la vulnerabilidad es un concepto bastante más amplio que la definición que vemos de pobreza. Es verdad y es cierto que la vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables personas que viven, por ejemplo, en aislamiento, en inseguridad, en indefensión, ante riesgos, traumas, etc., ¿no? Obviamente no lo vamos a negar,
que la pobreza contribuye de manera importante a la vulnerabilidad. ¿Y por qué? Porque es más probable que las personas pobres viven y trabajen en contextos donde estén expuestos a peligros potenciales, ¿no? Que sea menos probable que dispongan de los recursos tanto monetarios como no monetarios, no hablemos solamente de dinero, de vuelta, necesarios para hacer frente a determinadas amenazas. Pero la vulnerabilidad es un concepto que trasciende la pobreza, y esto me parece que es importante que nos quedemos pensando en esto. Un poco resumiendo estas ideas, me parecía como bastante gráfico hacerse la matriz, por un lado, de pobreza. Cuando nosotros pensamos en pobres, podemos, y complementamos las definiciones y las mediciones, tenemos un grupo de personas que son extremadamente pobres, que son pobres por ingresos y además son pobres multidimensionales. Tenemos personas que son pobres solamente por ingresos, otras que son pobres solamente en términos multidimensionales, y tenemos los no pobres. Y dentro de todo esto están, o sea, encerrados en el marco, en el universo de los vulnerables. Y acá me gustaría dejar esto abierto para que sigamos reflexionando, es ¿dónde están los no vulnerables? ¿Ustedes dónde lo ubicarían? ¿Acá somos todos vulnerables? Bueno, nada, es para pensarlo, y que vayamos encontrando las respuestas a lo largo, ¿no?, de la cursada. Bueno, y la última pregunta un poco, no sé cómo estoy de tiempo, estamos bien, y 25. La última pregunta, que es para reflexionar y trabajar también y hablar un rato, es sobre si existen en Argentina programas de abordaje multidimensional. Por lo general, los programas en Argentina solamente se concentran en las personas pobres que son vulnerables socialmente. Obviamente dejan de lado los otros vulnerables. Pero bueno, dentro de estas personas que son pobres y vulnerables socialmente, mi pregunta inmediata era si efectivamente encontramos políticas que aborden la problemática desde una mirada integral. Y buscando, investigando, encontramos algunas experiencias, algunas son, si bien son más antiguas, son incipientes en cuanto a su desarrollo, y otras resultan pioneras en el país, ¿no?, que ahora las voy a mencionar. En primer lugar tenemos el primer programa en Argentina que aborda la problemática de un enfoque multidimensional, que es Primeros Años Acompañando la Crianza. Se trata de un programa creado en el año 2005, que es un programa interministerial en el que trabajan conjuntamente 6 ministerios, que buscan fortalecer la capacidad de crianza de las familias vulnerables socialmente con niños entre 0 y 4 años. Ellos, a través de las visitas domiciliarias y también a través del componente de desarrollo comunitario, logran, a través del trabajo en distintas dimensiones, como son salud, educación, vivienda y demás, logran que la persona rompa ese círculo y salga de la situación en la que se encuentre. Y que eso genere externalidades positivas en el desarrollo futuro del niño. Otro programa, bueno, en el año 2016, con el cambio de gestión se reforma un poco el programa y se le da mayor impulso al componente de visitas domiciliarias. Por otra parte, tenemos otro programa que se desarrolla en el país, que es el Plan Nacional de Protección Social, que se crea en el año 2016, pero efectivamente se pone en marcha en el 2017, que también busca a través de las visitas domiciliarias trabajar sobre distintas dimensiones de derecho, para que las familias con niños entre 0 y 2 años salgan de esa situación y trabajen sobre un proyecto de vida para el niño e incluso para la familia. Otro programa que se crea en el año 2015, que son mis primeros 1000 días del municipio de San Miguel, que para mí es un programa modelo, porque efectivamente funciona, porque los otros tuvieron un desarrollo más incipiente. Bueno, sí, no, porque mis primeros años acompañando a la crianza a partir del 2016 ganó un impulso más fuerte, pero bueno, es un programa municipal, mis primeros 1000 días, que trabaja sobre la familia con niños menores de 2 años. Este programa, me gustaría detenerme un poco, busca acompañar y trabajar sobre la infancia durante los primeros 1000 días, ya que considera que durante ese periodo, ¿no?, el cerebro se desarrolla rápidamente para sentar las
bases cognitivas y conductuales necesarias para el desarrollo futuro de los niños. El programa está destinado para madres y embarazadas con niños también, y busca identificar tempranamente, acompañar y atender a las familias en situación de extrema vulnerabilidad social. Es un programa que depende de la Secretaría de Salud, así que los criterios por los cuales uno ingresa al programa se reducen en definitiva al área de salud, aunque también considera como criterios necesarios otros vinculados a violencia, a cuestiones socioeconómicas, habitacionales y demás. Pero lo que me parece interesante es que cuando uno ingresa al programa recibe una especie de tratamiento, un paquete de tratamiento, ¿no? Porque se los invita a las personas a participar de mateadas, porque ellos entienden que si hay trabajo en red y uno está sostenido, es más difícil caer. También se hacen las visitas de los acompañantes, en donde uno se fija por los motivos por los cuales la persona ingresó al programa, y en base a eso se diseña el trabajo a realizar con esa familia, cuáles son las dimensiones a abordar y demás. También se realizan supervisiones cada 15-30 días, cada 30 días por un equipo técnico y por coordinadores. Se dan cajas de alimentos en caso que las familias tengan desnutrición severa o no haya ninguna persona que trabaje en el hogar. Me parece que articulan mucho con otros efectores del municipio, como son los efectores de salud, el área de género, hacen muchas capacitaciones, buscan fortalecer a las familias, y a los acompañantes que están con las familias también les dan los instrumentos necesarios para trabajar sus problemáticas. En ese sentido, me parece que es un programa pionero en cuanto al abordaje. Después encontramos otras experiencias de 1000 días, como el 1000 días de Mercedes o el 1000 días de San Juan. Ahora bien, de todos estos programas, el único que tiene una evaluación de impacto cualitativa es el programa de San Miguel. Y esta evaluación muestra resultados muy positivos en cuanto al acompañamiento familiar y el abordaje integral, ya que las madres desarrollan la capacidad para identificar problemas de salud, porque se trabaja mucho en ese programa. Recuerden que, como dije hace un ratito, es un programa de la Secretaría de Salud. También son más conscientes ante determinadas situaciones de riesgo para sus hijos, se fomenta la asistencia a controles de salud de sus hijos y de ellas mismas, también valoran la orientación y la formación recibida para la crianza de los niños, valoran la ayuda para conseguir las citas sanitarias, porque el programa también se encarga de eso. Bueno, eso en términos, y también valoran el hecho de recibir la bolsa de alimento, y la importancia de que una vez que la dejen de recibir, tienen cierta autonomía para hacer la selección, que no es poco, es generar un cambio de mentalidad, y a esto me refiero con un abordaje multidimensional. Bueno, acá también hay toda una discusión en términos de políticas, de que si las políticas tienen que ser solamente de transferencia de ingreso, o solamente de acompañamiento, ¿no? Yo creo de vuelta que para mí los conceptos nunca son uno u otro, no es blanco o negro, sino que tiene que haber matices, y de vuelta creo en la complementariedad de las políticas públicas. Y de hecho, cuando uno hace algunos análisis con los datos de este programa, eso es lo que se ve, que los niños que reciben, por ejemplo, asignación universal por hijo, y además están en este programa, tienen más posibilidades de éxito que aquellos que no reciben, por ejemplo, la asignación. Bueno, eso es un poco... María Sol, te interrumpo, discúlpame. Fernanda pregunta, ¿en qué quedó el programa 1000 días a nivel nacional? ¿Sabés de esto? Bueno, el programa en 1000 días nacional, en teoría se está implementando a partir de enero, pero es un programa que no tiene un abordaje multidimensional, porque termina siendo más una política de transferencias de ingreso que un programa de visitas domiciliarias. Pero igual la implementación es bastante baja del programa, hasta donde tengo entendido. Y si uno busca información, sí. Ahí está, Lorena. Si puedo hacer un aporte, todavía no fue reglamentada la ley, por lo tanto tampoco todavía se han llegado a establecer las bases para poder implementarla, así que todavía ni siquiera está en esa instancia. Perfecto, yo había entendido que había algún pago junto con la asignación universal, que se daba como complemento, pero hasta ahí llegó, me parece. Sí, la parte de subsidios puede ser, pero no está todavía
la parte del acompañamiento formal a las familias y a los menores o a las Sí, mamás. y de hecho uno si busca en la página web del ministerio y demás, a ver qué es lo que hay, no hay nada. Esa es la realidad. A diferencia de otros programas donde uno puede encontrar información. Pero bueno, eso es un poco la charla de hoy. Estos son algunos temas que vamos a seguir trabajando y a seguir reflexionando en la materia de fundamentos que vamos a dar con Jimena Mació y con Betsabe Policastro. Así que hay cosas que me gustaría que se lleven para seguir reflexionando, seguir pensando. Lamentablemente es difícil a veces hacer un ida y vuelta y termina siendo un monólogo, pero bueno, nada, me gustaría que se lleven eso. Preguntas, Sol. Tenemos algunas preguntas igual para vos. Sí. Yo tengo algunas, Martita probablemente tenga otras. Alicia Padilla nos decía, es notable que la mayor parte de los presentes es de sexo femenino, habría que contarlos, pero veo varios hombres yo, pero dice, también cuando se evalúan los involucrados en la gestión para disminuir el porcentaje de pobres en Argentina, es decir, como que se mide basando en cuestiones de género y en la mujer. Entonces, consulta si hay estrategias de acercamiento diferentes. Seguramente... Mira, es una pregunta interesante, y justo hace 15 días participé de un encuentro donde estaba Roberto Candiano, que fue el que reformuló un poco el plan mis primeros años acompañando la crianza, que es ese que se crea en el 2005 y después se reformula en el 2016, y él lo que mencionaba es eso, de que acá se invitó a todos los miembros de la familia, por ejemplo, a participar en el trabajo con los niños. A diferencia de Mil Días a Miguel, donde directamente se invita solamente a la madre, a la mujer. Pero ellos lo que veían es que la participación masculina era prácticamente nula, muy pocos padres eran los que se involucraban, eso es algo para seguir trabajando. Y hay que ser honestos, a veces en cuestiones sociales no se involucran mucho los varones. Cuando uno va al Ministerio de Desarrollo Social también son todas mujeres. Son pocos los hombres que uno encuentra en desarrollo social, no sé por qué. Pero eso, por ejemplo, lo vemos con el programa. El programa invitaba abiertamente a todos los miembros familiares, a padre y madre, y solamente iba la madre. El padre nunca se involucró en términos de crianza. Pero es algo interesante, ¿no? En cuestiones de medición de pobreza, ¿se mide tanto hombres como mujeres? ¿O el acento se utilizan solamente? No, se considera todo. En mediciones de pobreza, cuando hablamos de que hay un 42% de pobres, estamos hablando de la población total, hombres y mujeres. Después, cuando reducimos a niños, ese porcentaje se le va por encima del 50%, pero son niños y niñas, de vuelta, hombres y mujeres. A veces, para hacer algunos estudios, se considera, por una cuestión de practicidad, jefe de hogar, tampoco se considera mujeres. Por ejemplo, un indicador que corta bien en términos de pobreza es el nivel educativo. Entonces se mide, para segmentar a la población, jefe de hogar con secundario incompleto y jefe de hogar con secundario completo o más. Y ahí la mujer no aparece, porque es muy difícil medir madres. A lo sumo se puede poner jefa de hogar mujer, pero en la EPH, por ejemplo, que es la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC de forma trimestral, nada, ahí se toma esa variable porque es lo que hay, también uno cae en eso, en lo que hay. Pero en los programas se ve lo otro, ¿no?, que mencionaba recién. Gracias, Sol. Marcos Milman también pregunta, ¿en cuánto influye que no se cuente con datos estadísticos confiables para analizar la pobreza por método directo? Es decir, principalmente se refiere a la carencia de datos censales actualizados. Claro, bueno, sí, por ejemplo, en NBI tenés el dato que sale del censo 2010 y ahora se tiene que actualizar el censo y se tiene que volver a hacer y se tiene que volver a procesar. Pero supongamos que olvidémonos del indicador de NBI por un momento y pensemos en otras variables de pobreza multidimensional, que uno las puede crear a partir de la encuesta permanente de hogares. De vuelta, hay dimensiones, por ejemplo, psicológicas o de relaciones interpersonales que a uno realmente le gustaría sumar a ese índice, pero no hay indicadores que capten esos vínculos. Por ejemplo, el capital social. El capital social habla mucho del desarrollo de una persona, ¿no? Y a veces eso no se puede captar en una encuesta. Hoy en día lo que tenemos en Argentina es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hay que ser honestos, tiene una base muy rica, que es una medición anual, y ellos sí miden a nivel de los grandes aglomerados urbanos distintas dimensiones que no mide el INDEC.
Entonces permite crear índices de pobreza multidimensional que no se pueden crear con la EPH. La EPH, recordemos que es una base que está centrada en indicadores de trabajo, principalmente. Entonces, cuando uno quiere crear un índice, al final del día cae en eso. Por ejemplo, caen indicadores de trabajo, pero también puede incluir dimensiones, en la dimensión de salud, preguntas como, ¿tiene o no tiene obra social? Esa es la única variable quizás que uno puede considerar para medir la salud, y termina siendo escasa, ¿no? O sea, termina siendo un poco pobre. Y obviamente, si además le sumamos la problemática que los datos están más medidos, o que hay sesgos y demás, bueno, por ejemplo, cuando el INDEC estuvo intervenido, y los análisis van a estar bastante distorsionados. Esa es un poco la idea. O sea, tiene que haber primero estadísticas confiables. Después, bueno, tenemos que ver qué es lo que hay. En base a lo que hay, podemos crear un índice de pobreza multidimensional. Y ahí también hay otra discusión. ¿El índice tiene que ser ponderado o tiene que ser de sumatoria simple? Quienes defienden el índice de sumatoria simple dicen, bueno, al final del día estamos considerando dimensiones de derechos, y los derechos, no existe un derecho que es más preponderante que otro. Entonces no hay que hacer índices ponderados, hay que sumar a todas las dimensiones por igual, ¿no? No hay que poner una por encima de otra. ¿Es cuestionable? ¿No es cuestionable? Hay quienes dicen que sí, porque en realidad la dimensión de salud o educación puede pesar más que una dimensión psicológica, esa es la gran crítica que se le hace a veces a la UCA. Pero bueno, eso forma parte de una grandísima discusión. Pero eso, no sé si responde un poco a la pregunta. Efectivamente, Marta tiene alguna pregunta. Yo solo una cortita, pues validada la explicación que diste antes. ¿A qué se considera jefe de hogar? Te preguntaba. El jefe de hogar, o sea, en términos del INDEC, es quien paga la olla para comer. Esa es la definición que te da el INDEC. ¿Quién paga la olla? Que no necesariamente es el hombre, a veces es jefa de hogar. A veces uno piensa en jefe como versión masculina, pero en realidad no. Es quien aporta los mayores ingresos al hogar. Y en una vivienda puede haber más de un jefe de hogar, porque dentro de una vivienda puede haber distintas cantidades de hogares, ¿no? No necesariamente es una vivienda por hogar, o un hogar por vivienda, mejor dicho. Marta, no sé si querés hacer alguna voz, si no yo sigo, porque tengo un montón de preguntas para hacer. No hay problema. Tenía Margarita levantada la mano hace un ratito, le ofrecimos que nos la transcribiera la pregunta, pero bueno, seguramente todavía no lo ha hecho. En cuanto la tenga les aviso. Perfecto. Después, a ver, yo te cuento. Acá nos pregunta Marcos también si puede ser que una ONG como Techo, un Techo para mi país, lleve un registro importante y confiable de la pobreza conforme a su experiencia o labor, que sea también de gran utilidad en las mediciones de pobreza, es decir, impactan estas labores con las soluciones más pequeñas. Sí, totalmente. De hecho, se toma mucho las mediciones de Techo y la definición, el recuento que hace Techo de barrios vulnerables para aplicar políticas públicas. El Ministerio de Desarrollo Social toma el listado de barrios populares definidos por Techo para hacer intervenciones. En el municipio de San Miguel, en el 1000 días, se tomó, por ejemplo, se arrancó a intervenir primero en los 4 barrios más vulnerables del municipio, que son los 4 barrios populares definidos por Techo. O sea, se utiliza mucho la definición de Techo y de barrios vulnerables. Y después hay una evaluación de impacto muy importante que realizó Jimena Mació junto con Ann Mitchell sobre la labor de Techo, ¿no? Y cómo estas intervenciones que hace Techo para mi país efectivamente tienen un impacto positivo en términos, por ejemplo, de salud de la persona. Más allá de las cuestiones habitacionales, ¿no? Que estamos hablando de que a veces toda una familia vive en un mismo cuarto y eso puede tener un impacto claramente negativo en la familia. Entonces, más allá de las cuestiones habitacionales, desde el punto de vista de salud, también las intervenciones de Techo colaboran en esa parte, ¿no? En esas dimensiones. Esta evaluación de impacto fue realizada en el año 2016, eso por una parte, y bueno, y lo otro es sí, se utilizan mucho las definiciones de Techo para implementar políticas públicas. Bien, en el mismo sentido, Jessica justamente preguntaba, ¿no? El trabajo de los agentes que relevan datos directamente de campo,
si esto puede ayudar a variar en algo las percepciones y la forma en que se miden o en que se vislumbra el tema de la pobreza y la vulnerabilidad. Pero entiendo que viene en la misma línea de lo que acabas de explicar. Okay. Perdón, que me van entrando como muchos mensajitos al mismo tiempo. Tania, si me puedes reformular tu pregunta, te lo voy a agradecer porque o me apareció cortada y no termino de comprender exactamente cuál es la pregunta. Mientras tanto, un aporte que nos hizo Nacho, que vos hacías una pregunta sobre qué entendemos por vulnerabilidad y si vulnerabilidad necesariamente estaba ligada con el tema de pobreza, y él decía, da la impresión que el concepto de vulnerabilidad refiere a una condición tan común a la especie humana o tan inherente a ella que si no se circunscribe suficientemente no es valiosa para trabajar. Entonces, en este sentido, el aporte que parecería relevante es trabajar el concepto o tomar el concepto adoptado por la Corte Interamericana, en cuanto hace especial hincapié en la dificultad en el acceso a los bienes públicos administrados por el Estado. Y nos deja aquí el caso que es de masacre de Mafriquín, versus Colombia. Sí, es un Sí, gran tema, justamente, bueno, el tema de la vulnerabilidad, cómo definirla, cómo llegar a espacios comunes donde poder abordarla, sobre todo la vulnerabilidad, porque más allá de definirla hay que poder trabajar con ella y poder socorrerla, es el foco que vamos a tener en la maestría, así que a eso nos abocamos. Así que sí, muchísimas gracias Nacho por el aporte. Bien. Bueno, muchos saludos, muy buena la exposición, mucha gente del interior que se ha conectado. Marta, no sé si vos tenés algo más. No, Lorena, no me ha llegado más. Bueno, entonces creo que Sol, hasta ahí hemos llegado. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y por participar de este encuentro, y por las preguntas también muy interesantes. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros. Seguramente, si alguien tiene alguna pregunta muy concreta, Sol va a estar como a disposición, si alguien quiere conectarse en estos espacios donde son inscritos. Así que quedamos a disposición de todos ustedes y seguramente vamos a volver a encontrarnos en otra convocatoria, en otra masterclass o en algún otro encuentro que se organice en contexto de la maestría en intervención en poblaciones vulnerables. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.